Muy buenas tardes a todos. En nombre del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, CICIP, tenemos el honor de darles la bienvenida y agradecerles por su participación en este importante evento. En nombre del CICIP los saludo y hago expreso el agradecimiento a los sponsors que colaboraron para que hoy estemos aquí reunidos. Ellos son Asociación de Bancos Argentinos, Bodega del Fin del Mundo, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, BTU, Buquebus, Cabrales, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, Compañía General de Combustibles, Funes de Rioja y Asociados, HSBC, Banca Argentina, Instituto Mandatario de Recaudaciones, Neus, Sociedad Anónima, Nueva Comunicación, Pan American Energy, Isancor, Cooperativa de Seguros y la Unión Industrial Argentina. Se encuentran presentes nuestro invitado de hoy, el ministro de Economía de la Nación, el doctor Martín Guzmán, el presidente de la Unión Industrial Argentina, doctor Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, el representante de la Asociación de Bancos Argentinos, Eduardo Escasani, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gavi, los representantes diplomáticos en la Argentina de la Unión Europea, Uruguay, Chile, Colombia, Perú y el Reino Unido, el embajador argentino ante la República Federativa de Brasil, Daniel Scioli, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, doctor Mario Greenman, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, señor Marcos Pereda, el secretario de la Unión Industrial Argentina, Miguel Ángel Rodríguez, el presidente de la Compañía General de Combustibles, Hugo Eurnequian, el presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, Eduardo Maquiavelo, el tesorero del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Martín Cabrales, el protesorero del CICIP, Alfredo Guzmán, el presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, el presidente de Corporación América, Eduardo Eurnequian, el presidente de Pan American Energy, Alejandro Bulgeroni, la presidente de la Bodega del Fin del Mundo, Juliana del Águila Eurnequian, el director de BTU, Carlos Mundín, el CEO de Neus, Patricio Neus, el CEO de Sancor Seguros, Alejandro Simón, y el CEO de Argentina and Land South, Head of Commercial Banking Latin America, Juan Andrés Marota. A continuación, invitamos al presidente del Consejo Interamericano de Producción, doctor Daniel Funes de Rioja, y al ministro Martín Guzmán a subirse al escenario y dar sus palabras de bienvenida. Bueno, buenos días o buenas tardes, lo que prefieran en estas circunstancias. Si logramos, lo que pasa, Martín, que este es un público que tenemos la suerte ahora de empezar a encontrarnos. Empezar a encontrarnos porque la pandemia nos alejó bastante, entonces presencialmente, entonces hay ese espíritu de diálogo que caracteriza al mundo empresarial. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas a este almuerzo del CICIP. Almuerzo del CICIP que tiene un objetivo central, que es escuchar al señor ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. No es la primera vez que en pandemia incluso ha estado, como ustedes recordarán, algunos pudimos estar presencialmente, muchos otros lo tuvieron que hacer a través de Zoom, de manera virtual, porque las normas eran muy estrictas y tenían que ser respetadas en la materia. Y fue en ocasión en que el ministro nos habló sobre el futuro, nos habló sobre la posibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario y el Club de París. Y ahí quienes tenemos
la responsabilidad de la conducción del CICIP, toda su comisión directiva y el grupo de las 6 centrales empresarias, que son la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina, expresamos nuestro apoyo a la necesidad de una solución en el tema de la deuda. Pero no solo lo expresamos allí, sino que luego fuimos convocados por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y exteriorizamos ahí nuestra convicción de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París era necesario. Y era necesario, dijimos, es necesario pero no suficiente. Hay otras cuestiones que luego tenemos que resolver. No había todavía el tema de la guerra, la invasión rusa a Ucrania, que también nos genera más incertidumbres en el plano internacional. Pero eso, ministro, no ha cambiado. Seguimos convencidos de que hay que trabajar por las certidumbres nacionales, por tener un camino como el ministro lo ha señalado, con respecto a las variables monetarias, fiscales, de comercio exterior. Es decir, y reitero una cosa que hemos dicho muchas veces, a nosotros nos interesa particularmente la estabilidad macroeconómica porque es el ambiente de previsibilidad, es el horizonte de la inversión y somos, como todas las sociedades, en mayor o menor medida en esta época, pero particularmente en el caso nuestro, por la intensidad de la inflación, víctimas de esa volatilidad, porque nos quita perspectiva. Así que para nosotros es muy importante la presencia del ministro para esas certezas hacia el futuro, ese horizonte. Horizonte en el que estamos muy entusiasmados. No cabe la menor duda que puede haber ciertas incertidumbres que nos preocupan, pero también hay una gran convicción de que creemos que la Argentina tiene que afirmar el camino del desarrollo y que esto no es una cuestión de unos o de otros, tiene que ser una cuestión de todos. Y lo que puedo decirle es que en eso no hay fisuras, no hay grietas en el empresariado argentino y que las relevantes personalidades que usted encuentra hoy, y agradezco además particularmente a los señores embajadores que nos están acompañando, también que sepan que el empresariado argentino tiene una vocación y una voluntad de construir, una voluntad de desarrollo, una voluntad de progreso, y que vamos a acompañar el camino del desarrollo y el progreso, desarrollo inclusivo y sustentable. Esas son nuestras aspiraciones, nuestras sugerencias siempre están a disposición y lo que creemos, sí, firmemente, que el sector privado tiene un rol fundamental en ese proyecto de crecimiento del país. Y esa afirmación del rol fundamental del sector privado es también la que muestra, ministro, esta convocatoria. Así que, Martín, muchas gracias realmente por acompañarnos y te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Había estado el año pasado en el evento de CICIP, que si recuerdan fue un día abierto, ¿no? Con un día bastante fresco. Así que bueno, hoy estamos en un ambiente más cálido y les agradezco por el interés a todos los presentes y a todas las presentes. Voy a hacer una presentación inicial, me dijeron que tengo aproximadamente 40 minutos, así que me vendría bien que 5 minutos antes me avisen, que va a tener 3 partes. La primera parte va a referir a en dónde estamos hoy y conectado a ello la segunda parte es en dónde estamos de la situación en la cual venimos, que es muy importante para enmarcar lo que es la tercera parte, que es hacia dónde buscamos ir. Y hacia dónde buscamos ir hay que enmarcarlo en el contexto internacional, en el contexto global que hoy se está viviendo. ¿En dónde estamos? Antes de pasar a los datos, panorama general.
Argentina viene viviendo una muy fuerte recuperación económica. Los datos no dejan lugar a dudas en ese sentido. El producto creció 10,3% en el año 2021. El empleo creció fuertemente. Se crearon casi 1.200.000 puestos de trabajo en el año 2021. La tasa de desempleo, que había alcanzado el 13,1% en el segundo semestre del 2020, se redujo al 7%. La inversión creció 33% en el año 2021. Las exportaciones crecieron también fuertemente, tanto en valor como en cantidad. El problema más complejo de abordar ha sido el problema de la inflación, al cual nos vamos a estar refiriendo. Y los primeros meses del 2022 también nos encuentra con una economía que se sigue recuperando fuertemente. La actividad económica sigue pujante, sigue habiendo generación de empleo y los fundamentales de la economía también vienen mejorando, como vamos a ver cuando analicemos los datos. Hay que tener en cuenta algo que históricamente ha sido la principal limitante a la continuidad del crecimiento económico en la Argentina, que es la restricción de divisas. Entonces, el esquema de política económica debe articular una conexión entre el corto plazo y el mediano plazo que le permita a Argentina ir aliviando esa restricción, de modo que este proceso de recuperación económica y crecimiento económico con mejora de los indicadores sociales se sostenga en el tiempo. Y así vayamos construyendo lo que a mí me gusta llamar una economía tranquila, ¿sí? Una economía que sea inclusiva, que sea dinámica desde lo productivo, que sea estable. Repasemos de dónde venimos. Argentina tuvo desde el 2016 al 2020 4 de 5 años en una situación de recesión, 4 años de caída del producto y vemos el crecimiento del 10,3% en el año 2021. Esto es una situación que uno podría hacer una encuesta en esta mesa y en cualquier otra mesa a ver quién proyectaba, ni nosotros, ¿no? O sea, porque buscamos actuar con cierta cautela. No generar situaciones de sobreoptimismo. ¿Quién proyectaba que la recuperación económica iba a ser tan rápida en la Argentina? Y esto es algo que prácticamente nadie lo tenía en cuenta. Si vemos también las proyecciones de los organismos multilaterales, todos proyectaban que iba a tardar entre 4 y 6 años para la Argentina recuperar la caída de la producción del año 2020. Y ocurrió solamente en un año. Y esto consideramos que tiene que ver con un conjunto de factores que incluye también el esquema de políticas que se adoptó para lidiar con el peor año de la pandemia, para lidiar con el año 2020, protegiendo el saber hacer de la economía, el capital de las organizaciones, el trabajo, y se logró impedir que hubiese una destrucción masiva de capacidades en un contexto que era muy difícil. Y eso, en buena medida, junto a otros hitos muy importantes, incluyendo la reestructuración de la deuda externa, la deuda pública en moneda extranjera, lo veo a Juan Marota presente, que ha trabajado muy bien con el Gobierno Nacional en lo que fue ese proceso. Otros hitos permitieron que la Argentina pueda transitar esa senda en el 2021 y tenga un perfil positivo para este año y lo que viene. En cuanto a mercado de trabajo, en el panel superior izquierdo ven la fuerte recuperación del empleo registrado, debajo ven el crecimiento de la tasa de empleo que se viene dando, la línea sólida celeste, y en las barras grises la caída de la tasa de desempleo. Y también que se están atacando los problemas más acuciantes sociales que tiene la Argentina. La problemática de la pobreza cayó alrededor de 3 puntos porcentuales en el último semestre del 2021, y esto que en un mundo en el cual aumentó, la pandemia fue desigualadora en el mundo, y en la Argentina la distribución de los ingresos, como muestra este panel que mide el coeficiente de Gini, mejoró significativamente. De hecho, llegó a estar en los niveles del o inclusive un poquito por debajo de los niveles del primer trimestre del año 2017. Esto es lo que vemos en cuanto a la evolución de la inversión, el 32,9% de crecimiento entre el año 2021 y en el año 2020, que significa
esto no es rebote, no es recuperación, es más capacidad productiva hacia futuro. Necesitamos actuar tanto sobre la demanda, que estaba dañada, como sobre la oferta, para lograr que Argentina tenga más capacidad productiva a futuro. La forma en que se va construyendo una economía más robusta difiere de lo que se hizo en años previos. Si ven aquí, la recuperación se dio con una política fiscal con un carácter marcadamente contracíclico, un rol muy expansivo de la política fiscal en el peor año de la pandemia, en el año 2020, permitiendo que en una situación donde no había instrumentos prácticamente, no había instrumentos, el Estado no tenía acceso al crédito. Y en esa situación, con lo que había, el Estado tuvo un rol claro contracíclico para justamente evitar que hubiese un daño muy fuerte a todo nuestro tejido social y productivo. Y en el año 2021 la política fiscal siguió teniendo un rol contracíclico que apuntaló la recuperación económica, y junto a ello se dio un fortalecimiento de los ingresos con el crecimiento de la economía. Cuando ven esto aquí crece más, o sea, el denominador, ingresos sobre el producto, el denominador crece mucho, 10,3%, pero aún más los ingresos. Y eso explica la tan fuerte reducción del déficit primario al mismo tiempo que la economía se recupera. Y lo mismo pasó en cuanto al sector externo. La línea gris muestra la recuperación de las importaciones en una economía que crece, pero la línea celeste muestra la recuperación de las exportaciones. Vamos a tener tiempo de hablar de la importancia de la generación de divisas, la importancia de sectores clave de nuestra economía para poder aprovechar ese potencial de generación de divisas que tiene la Argentina, que tanto necesita para que el crecimiento se pueda sostener en el tiempo. Y aquí está la imagen fiscal y financiamiento. Una fuerte reducción del déficit primario de 6,4% al 3% del producto en una economía en recuperación. En el primer trimestre del año actual, el déficit primario fue 0,25% del producto, o sea, una economía que sigue mejorando sus fundamentales. Y esto otro que ven acá. Hubo que recurrir muy fuertemente al financiamiento del Banco Central al Tesoro porque no había crédito y habían enormes necesidades, y esto se busca ir normalizándolo. Una caída significativa en el año 2021, y en el primer trimestre del 2022 fue de 0,16% del producto el financiamiento del Banco Central del Tesoro, y vamos a estar hablando de la ruta hacia la continuidad de la recuperación con estabilidad que se busca en este campo y por qué es tan importante que la Argentina transite en cierta dirección. Esta es la parte externa, y esto tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al cual me voy a referir brevemente, y la parte cambiaria va a quedar para la ruta hacia adelante. Daniel hablaba del tema de las deudas. Bueno, es conocida la historia, lo que pasó en la Argentina a partir del año 2016, el ingreso a los mercados de crédito internacional, el fuerte crecimiento de la deuda pública en moneda extranjera con los mercados, el cambio de expectativas en el 2018, el acudir al Fondo Monetario Internacional para un préstamo récord, 45.000 millones de dólares, sin haber adoptado regulaciones de capital en su momento, la fuerte salida de divisas, fuerte salida de capitales y el pago de deuda que no se reestructuró en su momento, explica el uso completo de esos 45.000 millones de dólares y este perfil que había quedado de vencimientos de deuda con el FMI, que era absolutamente insostenible. La Argentina no podía sostener ninguna condición de estabilidad sin la posibilidad de tener los recursos con los cuales refinanciar esta deuda. Y no hay con qué hacer frente a esta deuda, dada la situación que vivía el país, y fue importante poder llegar a un acuerdo sobre premisas que consideramos que son premisas para la continuidad de la recuperación económica y para una estabilización duradera de la Argentina. Y el proceso en sí mismo fue muy importante. Esto es la primera vez que ocurre. En 22 programas que tuvo la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, es la primera vez en nuestra historia que un programa va al Congreso, con todo lo que ello implicó, ¿no? Todo lo que se vio, el debate público tan fuerte. Pero eso es un paso adelante. Ese proceso en sí, difícil que haya vuelta atrás. El discutirlo como Estado-Nación, una situación que debe contribuir a la estabilidad del Estado-Nación. Y se logró la aprobación de un programa con 80% de votos afirmativos.
que nos permite entonces tener estas condiciones para ir refinanciando esa deuda con un esquema de políticas que consideramos que contribuyen a la recuperación económica, a su continuidad y a la estabilización. Quiero hablar brevemente entonces de la hoja de ruta hacia la estabilización, y antes de ello quiero hacer un comentario también desde el lugar que ocupo, ¿no? Y desde donde uno viene pensando por tantos años en la Argentina y después viene el momento de la gestión. Es algo que creo que todos tenemos muy claro cuando se pone a ver cómo la Argentina por muchísimo tiempo ha venido actuando. Le cuesta mucho a la Argentina actuar de forma programática, le cuesta muchísimo. Hay una tendencia siempre a pensar y actuar, no es tanto pensar, sino actuar de una forma cortoplacista. Hay un gráfico que yo presenté, lo evité hoy, pero siempre sirve mucho, lo presenté el año pasado, que tal vez lo recuerden algunos, que es este de las tendencias del producto recursivas, ¿sí? Que lo que hacía era, agarramos un periodo de tiempo y vemos a dónde iba el producto, ¿sí? Vemos los datos de verdad del producto y calculamos la tendencia y vemos hacia dónde va. Y agregamos otra década y extendemos la serie del producto y volvemos a calcular la tendencia. ¿Y qué pasa? Y cambia muy fuertemente la tendencia. Y volvemos a agregar otra década y volvemos a ver los datos y volvemos a calcular la tendencia y cambia de vuelta un montón. En un momento parece que crecemos muchísimo, en otro momento parece que vamos a niveles de ingresos bajos, en otro momento ingresos medios. Y ese es un patrón que no es común en el mundo, es un patrón muy de la Argentina. La Argentina no solamente tiene volatilidad del ciclo económico, no es que hay una tendencia y va subiendo, bajando, pero te mantenés en un rumbo. No, lo que hay es volatilidad del rumbo, volatilidad de la tendencia. Y eso tiende a generar comportamientos muy cortoplacistas. Es natural que ocurra eso, pero también desde las gestiones es muy importante pensar y actuar con firmeza de forma programática. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que busco día a día cuando conducimos la política económica. Actuar de forma programática, conectando el corto plazo con el mediano plazo. La Argentina, vamos a verlo, tiene grandes oportunidades y tiene la posibilidad de sostener este crecimiento económico con inclusión por tiempo. Crecimos en el 2021, estamos creciendo fuertemente en el 2022 y podemos seguir creciendo en el 2023. Ahora, y así hacia adelante. Pero para que eso ocurra es muy importante tener cierta seriedad, racionalidad, programación, entendiendo las distintas restricciones que enfrenta el país e ir administrando esas restricciones y haciendo política económica para que esas restricciones cada vez sean menos duras, para que cada vez haya más oportunidades. La lógica en la cual se basa la hoja de ruta hacia adelante es precisamente esa. Y me quiero referir a 4 bloques: el externo, el fiscal, el monetario y el tema de la inflación. Y una vez hecho eso, que es la parte macro, me voy a enfocar en una parte productiva, por supuesto asociada a la macro. Dada la restricción de tiempo, me voy a enfocar en un campo que es en donde vemos las oportunidades más significativas en este momento histórico para la Argentina, que es el campo de la energía. Pero obviamente que hay que mirar el todo, ¿sí? Después en la parte de preguntas y respuestas podemos estar charlando del resto. Vamos a arrancar con la parte externa. ¿Qué es lo que estamos planteando aquí? Bueno, lo que estamos planteando es, primero, necesitamos para afianzar la estabilidad, que el Banco Central tenga más reservas. Esto es fundamental, ¿sí? Porque eso también ayuda a anclar expectativas. Cuando hay reservas en el Banco Central, las expectativas se comportan de otra manera. Entonces, el crecimiento económico tiene que ser consistente con la meta de acumulación de reservas que planteamos. Obviamente que siempre hay ciertos márgenes, la Fed sube la tasa de interés y eso implica algo. Todas las contingencias que se van presentando hay que poder reaccionar a esas contingencias. Pero hay un principio general que hay que seguir, que es si queremos tener más robustez en el frente externo, que es clave, y es la parte externa siempre es la parte que termina influyendo en mayor magnitud en las posibilidades económicas de la Argentina, esta meta
es muy importante. Hay que acumular reservas y el tipo de cambio se tiene que mover de una forma consistente con la estabilidad de la balanza de pagos. Y al mismo tiempo, junto a este proceso de acumulación de reservas, hay un camino por transitar, por ir adaptando la relación de Argentina con el resto del mundo en cuanto al movimiento de los flujos. Quiero hacer una referencia a esto cuando hable de la energía, pero el punto es que hoy la Argentina tiene unas administraciones en la cuenta de capital que son de un carácter más bien defensivo, que de hecho nos preceden a nuestro periodo de gobierno y se adoptaron en un contexto de crisis cambiaria profunda, luego de que pasasen años, más de 2 años, en los cuales hubiese este proceso que llamamos carry trade, que es que capital de corto plazo de portafolio ingresaba a aprovechar una posibilidad de retorno financiero y se iba haciendo eso mes a mes, hasta que cambiaron las expectativas y se empezaron a ir. Y al quedar eso ahí, si no hubiese regulaciones como las que hoy hay, habría presiones adicionales en el tipo de cambio, pero esas regulaciones tienen un costo para la economía real. Entonces hay que transitar un camino en el cual se converja lo que se llama un esquema de regulaciones macroprudenciales, en donde se desalientan esos movimientos de corto plazo que tanto dañan a la estabilidad del tipo de cambio, pero se facilita la inversión en la economía real. Voy a pasar de los datos, tendremos tiempo de discutir esto. La parte fiscal, ¿cómo la pensamos? Bueno, en primer lugar, el Estado teniendo un rol macroeconómico, que es lo que viene haciendo. Y esto, vuelta, los datos no dejan lugar a dudas. Un rol macroeconómico que permita, sí, lograr que la economía siga transitando un sendero de recuperación económica. Un rol contracíclico. Vamos moviéndonos en función de cómo son las posibilidades y las necesidades de la economía argentina. Dentro de ese rol hay que además cumplir con el hecho de que se tiene que ir haciendo más fuerte el Estado. Y para hacerse más fuerte el Estado hoy necesitamos seguir reduciendo el déficit fiscal para depender menos del endeudamiento y depender menos, sobre todo, del financiamiento monetario. Y al mismo tiempo, el Estado tiene un rol para apuntalar el desarrollo económico, para generar una economía con mayores niveles de productividad, donde el sector privado enfrente condiciones de mayor pujanza. Y por eso hay inversiones del sector público que son clave. ¿Qué es lo que en el mundo hoy permite que los países construyan ventajas comparativas que sean dinámicas? ¿Qué les da a los países mayor capacidad de competir? Bueno, tener abundancia relativa en aquello que no se mueve. Y hoy no es como el siglo XIX, no es que lo que no se mueve es el capital o el trabajo, no es el libro de texto donde comparamos la apertura entre Inglaterra e India, qué implica en cuanto a la especialización en función de sus ventajas comparativas. Es otro mundo. Hoy lo que no se mueve es, bueno, el capital público, el gasoducto que se está construyendo, bueno, ese queda ahí y aumenta la capacidad productiva de la economía, las rutas, los puertos, etc. Y no se mueve la capacidad de generar conocimiento y aplicar ese conocimiento a la economía. Se mueve mucho menos eso que otras cosas. Por eso es tan importante el rol del Estado en la inversión en ciencia y tecnología, la inversión en capital público, la inversión en educación, en conocimiento en general. Desde el punto, esto es simplemente las metas que ya todos conocen, así que las voy a hablar de reducción de la evolución del resultado primario para los próximos tiempos. En cuanto a la parte monetaria y financiera, en primer lugar, lo que se busca es ir normalizando esta situación de financiamiento al Tesoro. ¿Qué sería razonable para la Argentina como punto de convergencia en cuanto a la cuestión de financiamiento monetario? Bueno, que la oferta monetaria se mueva de una forma consistente con la evolución de la demanda por nuestra propia moneda. Hay que obviamente ir fortaleciendo la demanda por nuestra propia moneda. Todo el ordenamiento macroeconómico es funcional al fortalecimiento de nuestra propia moneda. Ahora, ¿se puede hacer de golpe, de un momento a otro eso? Y no, porque si lo hiciéramos inmediatamente, primero lo que implicaría es, no sería efectivo de golpe para reducir la inflación. Eso ya ocurrió
Se ocurrió bajo el programa Stand-by del 2018 y lo que terminó ocurriendo es que hay otros factores no monetarios que también impactan en la inflación. Y al mismo tiempo implicaría que el Estado no pueda cumplir su rol, pero claramente hay que ir transitando ese camino a paso firme de reducción de las transferencias que hace el Banco Central al Tesoro, convergiendo a que sean cero de forma sistemática. Y que cuando se recupera la moneda, bueno, el Banco Central hace una política monetaria consistente. Al mismo tiempo que haya una estructura de tasas de interés que respalde la demanda por los activos denominados en nuestra moneda. Y junto a ello, fortalecer al mercado de capitales. Al mercado de capitales y como parte de ello al mercado de deuda pública en nuestra moneda. Esto es una de las cosas que más nos ha costado comunicar, pero para nosotros esto es fundamental. Cuando iniciamos el gobierno, el 10 de diciembre del 2019, al llegar al gobierno es algo que teníamos presente como un pilar. Vamos a recuperar el mercado de deuda pública en pesos y vamos a buscar que esto funcione, ayude, que sea un ancla para la recuperación del mercado de capitales local, de modo que en Argentina haya más instrumentos, más ahorro y financiamiento en activos denominados en nuestra moneda para las inversiones que tanto necesita Argentina. Y este es un camino que hay que seguir transitando. Esto demuestra que se busca que en el 2024 no haya financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro. Por eso digo, la parte programática es fundamental, la importancia de cumplir con lo que se planea. Y finalmente el tema de la inflación. La inflación lo vemos como un enfoque que tiene múltiples causas y hay que atacarla de forma concurrente. Primero la parte externa, la parte cambiaria. La clave de cualquier esquema para atacar la inflación es transformar las expectativas, es cambiar las expectativas. ¿Sí? Por eso es fundamental tener no solamente un programa económico consistente, que es lo que hemos diseñado, sino que sea creíble, que se crea que esto es por donde se sigue. Y es lo que nosotros venimos implementando ese programa. Muchas veces hay dudas sobre qué pasa, si sigue o no sigue, y lo que nosotros planteamos del Gobierno Nacional es el compromiso absoluto con seguir por esta línea, sobre la base de la convicción de que este es el camino para tranquilizar a nuestra economía. Muy importante entonces la parte externa, la importancia de acumular reservas y la necesidad de que crezca la generación de divisas. No es que las exportaciones, que el crecimiento de las exportaciones per se implique más crecimiento, sino que es una condición necesaria, porque si no tenemos divisas no podemos crecer, porque cuando crece la demanda, cuando queremos que crezca la economía, tienen que crecer las importaciones. Y para eso necesitamos que crezcan las exportaciones. Es una cuestión aritmética, prácticamente. Acá ni se habla de qué causa a qué. Es una necesidad aritmética. En segundo lugar, la parte de la política fiscal y monetaria consistente. Este camino en donde el Estado juega un rol contracíclico, al mismo tiempo que se va reduciendo el déficit y se va reduciendo la asistencia monetaria del Tesoro, es parte del esquema para atacar la inflación. Es un bloque necesario para atacar la problemática de la inflación. Y después están las políticas de precios e ingresos para coordinar expectativas y objetivos. Y acá quiero marcar al menos dos cuestiones. Primero, para que las políticas de precios e ingresos funcionen para la coordinación, es muy importante que haya reservas, que el programa en general funcione como ancla, que el programa se constituya mes a mes en la guía para la toma de decisiones económicas, que es lo que buscamos profundizar. Y en segundo lugar, es fundamental que haya un crecimiento del poder adquisitivo de los salarios. Eso es algo que la economía necesita, además con la reducción de la tasa de desempleo del 13% al 7%, estamos claramente en una situación en la cual hoy hay otra fuerza. Y es muy importante que en estos tiempos siga recuperándose a paso firme el salario real. Y lo que apunta el Gobierno Nacional con las políticas de precios e ingresos que complementan a la programación económica es también a ese objetivo, y en el trabajo que se hace, empresas, sector privado en general y sindicatos, se alienta firmemente el objetivo de que crezca el salario real. Quiero pasar a la última parte de la presentación que refiere a la energía, pero
aquí quiero dar una descripción general de lo que venimos observando en las últimas semanas en el marco, en el contexto geopolítico actual. Y uso un periodo de tiempo como anécdota porque ilustra la situación general, que es las reuniones del G20 que tuvimos hace alrededor de 2 semanas. Cambió la agenda en el mundo y cambió la agenda para la Argentina. Y lo que notamos es otra mirada hacia la Argentina. En nuestras propias reuniones bilaterales se habla de otra cosa, no se habla de la deuda, por ejemplo. No estamos hablando de eso. Se habla, por ejemplo, de esto. Se habla de energía. Se habla de seguridad energética global y el rol que Argentina puede tener para la seguridad energética global. Se habla de seguridad alimentaria global y el rol que la Argentina puede jugar en este mundo. Hay en un mundo en donde hay muchas malas noticias, se ve otra cosa en cuanto a la relación y a la mirada que hay sobre la Argentina, con un positivismo que hay que aprovechar en un contexto en el cual nosotros contamos con condiciones, con recursos para ocupar un espacio que nos fortalecería mucho como país. Y a eso me voy a referir. También hay un conjunto de desafíos que son globales, con los que hay que lidiar. El tema de la inflación, del que hablábamos recién. Nosotros tenemos 2 grandes componentes que explican la inflación en la Argentina hoy. Uno es el componente interno, que es el que se busca atacar justamente con todo esto. Pero el otro es el componente externo. En el mundo hoy el principal problema es la inflación. Es de lo que más se habla. Todos los ministros, ministras de Economía, Finanzas, presidentes de bancos centrales del G20, el primer tema del que hablan es la inflación. En un mundo en donde no había inflación, hay muchos países que hoy tienen inflación de 2 dígitos. Y esto pasa en una situación en la cual el mundo venía experimentando problemas distributivos y agrava a los problemas distributivos y genera una situación de crisis de la distribución de los ingresos a nivel global. En ese mundo en donde hay inflación alta, los bancos centrales actúan, y actúan como pasó ayer con la Fed, que empiezan a subir la tasa. Y eso tiene consecuencias que tenemos que estar mirando. Todo el esquema de política económica que diseñamos tiene que estar bien enmarcado en lo que ocurre en el mundo. Entender la geopolítica, debemos entender bien la geopolítica y como Estado-nación, colectivamente, actuar de una forma inteligente y debemos entender bien las tendencias a las cuales se va desde el punto de vista económico en el mundo. Quiero entonces hablar de la energía en particular. Aquí realmente vemos una oportunidad histórica. La globalización va tomando características diferentes. En este contexto de guerra en Ucrania, se va escribiendo un nuevo mapa a nivel global. Y hoy hay un problema que se agrega a problemas que ya existían. ¿Sí? Al hecho de la necesidad de la transición energética, se agrega el problema de la seguridad energética. Y Argentina y la región, toda la región, que debe trabajar junta, tienen una gran oportunidad en este sentido. ¿Una oportunidad para qué? Para acelerar el desarrollo del sector energético. Esto sería transformacional para nuestra economía. ¿Por qué? En primer lugar, porque transforma lo productivo. Transforma lo productivo porque si nosotros podemos aumentar la escala de producción energética, vamos a tener otros costos. Va a aumentar la competitividad de todo nuestro sistema productivo. Va a aumentar la competitividad de la industria. Y eso significa que sectores que hoy generan mucho empleo, pero también demandan divisas, al volverse más competitivos, tienen más capacidad de generación de empleo con menos demanda de divisas. Y eso ayuda decisivamente a lidiar con la restricción externa al crecimiento económico. Y también es transformacional desde lo macroeconómico, porque el desarrollo energético genera divisas per se, y eso ayuda a la estabilidad de la balanza de pagos, y porque ayuda en lo fiscal.
una de las cosas que nos puede reducir los subsidios energéticos es justamente bajar los costos de producción de la energía. Y eso fortalece al Estado. Así que es muy importante trabajar ordenadamente, coordinadamente, sector público y sector privado juntos en lograr aprovechar esta oportunidad histórica que enfrenta la Argentina, que además permite, como digo, es un cambio de agenda, es que se esté mirando otra cosa y que a nivel global también se esté mirando a la Argentina de otra manera. Y esto además implica que podemos ampliar posibilidades en otros campos, por ejemplo, en la producción de fertilizantes, si la Argentina cuenta con mayor capacidad de producción de gas. Ya viene, esto lo voy a pasar porque todos lo conocemos y no hay mucho tiempo de lo que está pasando en el mundo, las noticias, todos los títulos vienen por acá, ¿no? Inflación, energía, distribución. Viene dándose una recuperación de la producción energética en Argentina en el año 2021 y esto es lo que tenemos que apuntalar. Y nosotros vemos 4 grandes bloques para actuar en este frente. El primero tiene que ver con la estabilidad macro. ¿Sí? Es fundamental seguir avanzando en condiciones de mayor estabilidad macroeconómica y financiera. Esto es casi una obviedad. El segundo refiere a la infraestructura. Debemos tener las condiciones de infraestructura que le permita al sector tener un desarrollo a otra escala, un escalamiento de la inversión y de la producción. El proyecto de infraestructura para el sector, no para el sector, para toda la economía argentina más importante para estos años es justamente el gasoducto que une el sur del país con el norte del país, el gasoducto Néstor Kirchner en todas sus etapas, que además también va a fortalecer la capacidad de transporte a Brasil, algo de lo cual voy a hablar en unos minutos, toda la infraestructura de oleoductos, transporte eléctrico en general. El tercer bloque tiene que ver con las reglas de juego y lo que vemos es que si queremos tener un desarrollo de otra envergadura de este sector, es muy importante que haya capital de escala. Y esto requiere de completar capital doméstico con capital extranjero, porque no alcanza. Y además hay una cuestión de saber hacer, de know-how, en donde hay características de complementariedad. Por lo tanto, es importante ir adaptando ciertas reglas de juego, ciertas regulaciones para permitir que haya un escalamiento significativo de la inversión. Y hemos venido trabajando durante las últimas semanas en una adaptación de las regulaciones de capital específicamente para el sector energético que se van a canalizar en un decreto presidencial. Hay un montón de detalles, igual busca que sea simple, ¿no? Pero para así dar un paso adelante en este camino de ir hacia un esquema de regulaciones macroprudenciales, comenzando por el sector energético. Y finalmente, el cuarto bloque tiene que ver con geopolítica, con la integración de Argentina en la economía real global. Y aquí el primer lugar a mirar siempre es Brasil. Comencemos siempre por Brasil, que es lo más importante a la hora de pensar la integración energética en particular, pero en general. Es en donde tenemos siempre la posibilidad de manejar otra escala, otras fuerzas para nuestras economías. Hoy nos acompaña Daniel Scioli, nuestro embajador en Brasil, que viene haciendo, les cuento, un grandísimo trabajo en Brasil para que ambos estados trabajen juntos. Y esta es una agenda que ha venido funcionando muy bien. Hay cosas que están ocurriendo a las cuales invito a mirar con mucha atención. El mismo ministro de Economía de Brasil decía hace unos días en la reunión del G20, Brasil y Argentina están trabajando más juntos y si Brasil y Argentina trabajan juntos, el resto de la región mira, viene y podemos hacer una significativa contribución a la seguridad energética y alimentaria global. De hecho, hemos venido trabajando con Brasil buscando una mayor integración desde el punto de vista de la infraestructura energética entre nuestros países y que eso permita entonces también un mayor escalamiento de la inversión. Bueno, y el resto del mundo, ¿no? El trabajo con el resto del mundo es fundamental, el trabajo con Europa en particular es fundamental para poder apuntalar todas las posibilidades que tiene Argentina, incluyendo esto que es algo que queremos que se logre. Vamos a trabajar
de una forma articulada, sector privado y sector público, para que la Argentina produzca gas natural licuado, procurando construir las condiciones que den lugar a que esto sea una realidad, también con marcos de reglas de juego que sean robustos, que sean estables, con el apoyo de las distintas fuerzas políticas de la Argentina. Vamos a buscar hacer algo similar a lo que hicimos cuando fue la reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera, buscando articular un proyecto de ley que tenga un amplio apoyo y dé lugar a reglas de juego estables en el tiempo. Esto es lo que les contaba, esto viene ocurriendo, la producción tanto de gas como de petróleo se viene recuperando fuertemente, también la de energías renovables, que en el 2018 era muy baja y hoy explica una porción no menor de la generación. Por supuesto que en la cuenca en Vaca Muerta es en donde residen las mayores oportunidades. No es la única, pero esto hay una marca. Es muy sencillo el diálogo internacional con el sector cuando se hace referencia a Vaca Muerta. Ya tiene su propia marca y sabemos que el 73% todavía del no convencional todavía no ha sido concedido. O sea, se ve el espacio tan grande que tiene el sector. En este sentido, que además lo que hemos venido viendo en los últimos años es muy fuerte en términos de la curva de aprendizaje, el aumento de la productividad de los pozos, ¿no? Esto vale tanto para petróleo como para gas, y hay gente aquí muy especializada que conoce estas y que son partes, varios de ustedes, actores directos de esta realidad. Las oportunidades, como decía, las vemos en los distintos segmentos del sector, la importancia de los nuevos mercados, como decía, el desarrollo de la infraestructura, y esto también, por supuesto, que debe incluir a los renovables, y en un contexto en el cual la transición energética es una condición que debemos transitar, hay que actuar dentro de los márgenes que determinan un camino sustentable, un camino sostenible, en un mundo que requiere ir a lo largo de esta transición energética. Tengamos algo en cuenta nosotros a la hora de pensar nuestras políticas. Hacia allí efectivamente se va. Esto no es solamente una necesidad del desarrollo, va a ser una necesidad macroeconómica para la Argentina transitar este camino, porque los países que no lo hagan van a tener más dificultades para competir a nivel global, dado lo que va a pasar con los precios del carbono y demás, y por lo tanto van a tener más dificultades para la estabilidad de la balanza de pagos. En cuanto al esquema de infraestructura, lo podemos ver luego en las preguntas en detalle, pero se ha diseñado todo un programa de infraestructura general. Aquí estoy mostrando la parte del gas, del cual esta línea gruesa verde es el proyecto más importante, que es el gasoducto Néstor Kirchner, que contaba previamente, que le va a permitir a la Argentina, una vez terminado, ya no depender de sustituir completamente importaciones de gas e inclusive aumentar su capacidad exportadora. Y esto lo vamos a sacar. Vemos entonces una situación en la cual las oportunidades existen, hay un contexto global que hay que saber aprovechar. Así como existen las oportunidades, también están los grandes desafíos. Están los grandes desafíos en una Argentina que se viene recuperando. Y una Argentina que llega a un punto de la recuperación en donde el cuidado con lo programático, con la idea de actuar sobre la base de la planificación consistente, se acentúa. Y en una Argentina en la cual, para aprovechar estas oportunidades que se presentan, es necesario fortalecer el proceso de actuar como Estado-Nación, que es algo que tantas veces ha costado, ¿sí? Esto es una tarea colectiva, en donde si queremos que nos vaya mejor, pero mejor de forma duradera, siempre hay cuestiones en las cuales se debe trabajar de forma colectiva. Hacen falta más políticas de Estado, por un lado. La ciencia y la tecnología deben ser políticas de Estado, la educación debe ser política de Estado, la estabilidad macroeconómica debe ser política de Estado, la sostenibilidad de la deuda debe ser política de Estado, y en esa construcción el trabajo del fortalecimiento mutuo entre el sector público y el sector privado es
prácticamente una condición necesaria para que entonces la Argentina sí pueda aprovechar esta oportunidad y transitar un camino de mayor crecimiento con oportunidades y estabilidad duradera. Muchas gracias por su atención. Bueno, la rutina que vamos a excepcionalmente adoptar hoy a pedido del ministro es que las preguntas van primero y comemos después. Nosotros. No, bueno, la vida cambia. Entonces nos adaptamos a los cambios. Esa es la gran condición de los empresarios argentinos. Primero que nada, muchas gracias por la exposición, por implícitamente en tu exposición responder algunas de las cuestiones que en mi introducción había formulado y que formaron parte de la constelación de cuestiones que reflexionábamos cuando decidimos ir a la Cámara de Diputados, un hecho inédito de ir a la Cámara de Diputados a respaldar la decisión del gobierno y lo hacíamos como necesidad. Con ello hago una pregunta que está formulada, que es, en el G20 se habla mucho de entorno favorable para la creación de empresas y de empleo. Entorno amigable para la creación de empresas y empleo, sobre todo en la dimensión pymes, que normalmente tienen muchos más obstáculos o restricciones, a veces incluso de tipo burocrático. Entonces, mi primera pregunta tiene esa dirección. La segunda, dado que nos pediste que fueran 2 series de 3 preguntas, es ¿qué perspectivas tiene el gobierno en materia inflacionaria? Y la tercera es si se piensan nuevas medidas, los números elevados de inflación registrados recientemente. Te las paso si querés, te doy la hoja. Okay. Y si querés paro ahí y después vamos a la otra serie, a la segunda serie. Bueno, gracias Daniel por las muy valiosas preguntas. Sobre la cuestión del entorno para la creación de empleo, claro, bueno, nosotros justamente lo que apuntamos es a que haya un ambiente que conduzca a cada vez más oportunidades de producción y de empleo, que es lo que viene ocurriendo. En la Argentina viene habiendo más producción y más empleo, y responder esa pregunta significa remitirme a la presentación de forma integral, ¿no? El ambiente para que la recuperación de la producción, el crecimiento de la producción con inclusión, con generación de empleo, que es la generación de empleo es la forma genuina de incluir. Ese ambiente es el que buscamos seguir construyendo sobre la base de todo el esquema que narré. En cuanto a la situación inflacionaria, aquí vuelvo a distinguir los dos componentes yo les pido disculpas, veo que están a punto de comenzar no sé si a almorzar o al postre, pero bueno, les agradezco también este espacio, que son el componente interno y el componente externo. Con el componente externo es una realidad que todos los países están lidiando, y la forma en que los distintos países con mercados de crédito distintos, con otro volumen del canal del crédito, actúan contra eso es la política de tasa de interés de los bancos centrales. Con lo cual tienen que tener mucho cuidado, porque como decíamos, tenemos un mundo que está viviendo una crisis de la distribución de los ingresos, y si en ese contexto se hace algo que genera una desaceleración de la economía global que se note, eso va a tener un impacto distributivo que no es deseable. Por eso cada quien, y esta es en parte la discusión que se viene dando en el G20, cada quien tiene que mirar esto con mucho cuidado. Y al mismo tiempo hay niveles de endeudamiento global hoy que son significativamente superiores que hace 3 años. Entonces, cuando los bancos centrales del mundo suben las tasas, hay que tener en cuenta qué pasa con las deudas del mundo. Pero esa es una realidad global.
hay inflación mundial y esta inflación a nivel mundial va a ser un fenómeno que va a durar cierto tiempo. Ahora voy a ir al componente doméstico, pero creo que vale extenderse sobre este punto, a efectos de pensar nosotros en qué mundo vamos a estar actuando. Por mucho tiempo hubo una política monetaria global muy expansiva. Se multiplicaban las hojas de balance de los bancos centrales y no pasaba nada con la inflación de IPC del mundo. ¿En dónde había inflación? ¿En dónde se notaba el impacto de la liquidez mundial en el mundo? En los activos financieros. Había inflación de activos financieros. Ahora, ¿qué ocurre? En ese momento del mundo, el modelo para pensar a la economía global es como si hubiese sido un modelo de economía abierta. El mundo es una economía cerrada, ¿sí? Está el planeta y es eso. Pero había, particularmente en China y en India, una población que se podía ir de un sector con muy baja productividad a un sector con mayor productividad y sin que ello implicase presión en los costos. Pero eso ya no pasa. Eso ya hoy vivimos una realidad diferente. Entonces, ahora sí se ve el impacto de la liquidez global en la inflación. Veamos lo que pasó en los últimos 2 años. ¿Qué pasó en el mundo en los últimos 2 años? Viene la pandemia. La pandemia es un shock a la oferta global, pero también es un shock a la demanda global. Cae la oferta y cae la demanda. Y en el mundo lo que se observa en el 2020, hasta el mes de septiembre, octubre, es una caída muy fuerte de la actividad económica sin que haya inflación internacional o que haya presiones adicionales en la inflación. Hay una política muy expansiva de demanda agregada por parte del mundo, principalmente de los países que más capacidad tenían para hacerlo, que ayuda a la recuperación económica global. Hay una expansión muy fuerte de la demanda. Pero ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una oferta que no reacciona de la misma manera. Las cadenas productivas habían estado en situación de disrupción. Entonces la demanda global crece más fuerte que la oferta global. Y empezamos a ver inflación. ¿Sí? Y cuando se está empezando a acomodar la cosa, la guerra en Ucrania, que es un shock de magnitudes difíciles de comparar a cualquier cosa. Porque pensemos algo, hay 2 cosas que todas las personas hacemos en el mundo, todas. Comemos y nos movemos. ¿Sí? Y esta situación afecta a los precios de los alimentos y a los precios de la energía, además de afectar a los precios de los metales, de ser disruptiva para toda la cadena productiva. Entonces, esta situación en un mundo que ya tenía presiones inflacionarias, pone presiones inflacionarias adicionales. Cuando esas presiones vayan menguando, vamos a enfrentar el mundo que procede a esa expansión de liquidez global tan grande que hubo por mucho tiempo, en un mundo en donde ya no tiene, en donde el modelo ya no es más de economía abierta, el modelo mundial es más de economía cerrada. Así que con eso, Daniel, vamos a tener que lidiar nosotros, pero va a tener que lidiar todo el mundo. Todo el mundo. ¿Okay? Yendo a la parte doméstica, la respuesta es seguir construyendo credibilidad del programa económico y respetar el programa. Actuar de una forma programática, lo hicimos en el primer trimestre del 2022. Por supuesto que hay que ir adaptándose a las distintas contingencias que se presentan. Ojo con esto, ¿no? Actuar de forma programática quiere decir seguir un conjunto de principios, pero sí tener capacidad de responder a las contingencias que el mundo nos presenta, que es lo que hicimos, por ejemplo, hace un par de semanas cuando anunciamos un refuerzo de la política de ingresos para lograr que el impacto adicional de la inflación no sea regresivo, pero sí que desde el punto de vista de la política macroeconómica buscar ir en la dirección de todo lo que hemos planteado aquí, protegiendo siempre a los sectores más vulnerables y apuntando a que haya una recuperación de los salarios reales. Quiero aclarar que la pregunta esta la voy a leer, pero no la hice yo. No. La economía crece, pero no parecen alcanzar los dólares para pagar importaciones y acumular a las reservas. ¿Cuál va a ser la prioridad?
No, las dos cosas. Por eso enfatizo tanto la importancia de la restricción externa. Tiene que haber un crecimiento económico que se pueda sostener en el tiempo. Y ese es uno de los grandes desafíos a la hora de el planeamiento e implementación de la política económica. De poco sirve que se fuerce algo que termine luego en una situación de inestabilidad de la balanza de pagos. Así que la respuesta es: hay que crecer de una manera que sea consistente con la restricción externa, y hoy la Argentina encuentra una necesidad macroeconómica y por ende social para que haya inclusión sobre bases firmes y duraderas de poder tener un año de acumulación de reservas internacionales. Y sintetizo 3 preguntas en una, así después podemos ir a la mesa. El acuerdo con el fondo incluye una suba de la tasa de interés. ¿Están dadas las condiciones en este contexto? Y se agrega con respecto al tema de la deuda. ¿Cuál es el margen para adaptar las proyecciones del programa económico acordado con el fondo en términos de inflación? ¿Deberíamos esperar revisiones adicionales este año? Y finalmente, bueno, si hay... Nuevamente la de la tasa de interés vuelve a estar en... Bien, tasa de interés e inflación. Tasa de interés, justamente lo que ha habido es un sendero de normalización de la estructura de tasa de interés. El Banco Central ha venido actuando en una dirección que lo que busca es fortalecer la estabilidad cambiaria, impedir que haya incentivos al dilatamiento de exportaciones, a la aceleración de importaciones, incentivos a la dolarización de carteras, con una estructura de interés, de tasas de interés que redunde en rendimientos que fortalezcan a la demanda por activos en pesos. Y eso es lo que es la línea en la cual se viene actuando y se seguirá actuando. Sobre la segunda cuestión, creo que lo que es importante es una aclaración de qué constituyen objetivos, en el particular en el acuerdo con el FMI. La inflación, lo que aparece ahí son proyecciones. Los criterios de desempeño, es decir, los criterios sobre los cuales se evalúa un programa, no son la inflación, son 3. Son la acumulación de reservas, el sendero fiscal y la emisión monetaria. Por supuesto que en un contexto global cambiante de alta incertidumbre, en donde se presentó una guerra en Ucrania, hay proyecciones que hubo que adaptar, eso es una cuestión bastante obvia. Pero eso no implica que haya criterios de desempeño que se vean afectados por esa situación. Señoras, señores, el CICIP ha escuchado al ministro de Economía, Martín Guzmán. Martín, verdaderamente muchísimas gracias. Muchas gracias.